Bueno, nos vamos a ir a la línea telefónica. En este caso, vamos a hablar de la localidad de Madryn, porque ha habido novedades en el Consejo Deliberante, sobre todo el voto joven, y pensando en lo que son las elecciones locales, donde no está autorizado, por ejemplo, que los jóvenes de 6 años lo puedan hacer. Sí, digo, esto difiere sí a nivel nacional, pero estamos hablando de forma local. Se ha autorizado vía Consejo Deliberante que lo puedan hacer los jóvenes a partir de los 16 años. Vamos a hablar en este caso con Martín Ebene, que es presidente del Consejo de Madryn. Martín, ¿cómo estás? Federico y Karina te saludan. Buen día. ¿Qué tal, Federico y Karina? ¿Cómo están? Muy buen día para ustedes, para todo el equipo ahí en el piso y para toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, Martín, esto es así como yo lo explicaba, esto del referéndum y lo que aprobó el Consejo Deliberante por estos días. Sí, casi. La única salvedad justamente es que el Consejo en realidad lo que acaba de sancionar en el día de ayer justamente es una ordenanza que propone el referéndum, o sea, esta propuesta de modificación de enmienda de la Carta Orgánica, justamente para que sea sometido ante la voluntad popular, y recién ahí, en caso de autorizarse, esta enmienda es aplicada a la Carta Orgánica y autorizaría el voto joven para las categorías municipales. Sí. Es un... entiéndase, intendente, concejales, básicamente. Exactamente. Bien. Intendente, viceintendente y concejales, que son las categorías municipales que en la actualidad, a menos que la elección se haga en adhesión a un calendario provincial o nacional y se apliquen supletoriamente las normas que establecen los códigos de estos otros niveles del Estado, si la elección fuese local no tendrían la posibilidad de votar los jóvenes, e inclusive Madryn tiene la particularidad de que este sí es un cambio directo e inmediato independientemente de en qué ámbito se dé la elección. Madryn también tiene la particularidad que su Carta Orgánica autoriza el voto de los extranjeros en un padrón que establece el Tribunal Electoral Municipal y en una mesa y escuela aparte, y justamente como esa categoría es exclusivamente municipal y no forma parte del resto del proceso electoral cuando se trata de elecciones en concurrencia con nación o con provincia, los extranjeros, por ejemplo, votan a partir de los 18 años. Nunca se pudo adoptar, digamos, ese cambio porque requería un proceso bastante complejo de enmendar la Carta Orgánica. En este caso sí, por más que las elecciones ahora en más sean en adhesión a elecciones provinciales, nacionales o ambas, van a poder votar también los jóvenes extranjeros de 16 a 18, esa sí es una diferencia inmediata y directa, independientemente de que el municipio pueda o no convocar elecciones en fecha única. Claro, porque con los extranjeros esto no pasaba, digo, es solo en Madryn que sucede esto, Martín. Correcto, la Carta Orgánica de Puerto Madryn tiene esa particularidad, y como esa categoría sí era exclusivamente municipal y no existían en los padrones que adoptábamos de provincia y nación, y ahí había que aplicar el artículo directo de la Carta Orgánica, por ejemplo, en estas situaciones se votaba a partir de los 18 años, claro. Las personas, los vecinos extranjeros que votaban aquí en Puerto Madryn. Perdón, los extranjeros que votan, ¿no? Ahora tenemos elecciones nacionales o incluso en las categorías provinciales, lo hacen siempre desde los 18. Correcto, es más, y solamente para las categorías municipales, porque lo que les admiten y les otorga el derecho a votar es la Carta Orgánica Municipal. Bien. En los casos de las elecciones donde se coincidía con provincia y con nación, se utilizaban boletas cortadas porque únicamente podían votar en las categorías municipales, porque ni provincia ni nación admite el voto extranjero a menos que estén naturalizados. Sí. Vamos a algo importante para la gente, Martín, porque vos decías... Se aprobó esta ordenanza o esta modificación de la Carta Orgánica en el Consejo Deliberante y esto va a un referéndum. ¿Cuándo va a ser esto? El mismo 26 de octubre, digo, para que la gente sepa cómo se va a terminar resolviendo este tema. Exactamente, justamente para aprovechar toda la logística que implica realizar una elección y que estamos en un año electoral donde se van a votar otras categorías, en este caso nacionales, para diputados nacionales, la convocatoria que hace el Consejo Deliberante para proponer esta enmienda justamente lo hace en función del calendario vigente, que también va a existir un referéndum a nivel provincial, el que refiere a los fueros. Claro. Justamente nos estamos adhiriendo a esa misma convocatoria y los vecinos de Puerto Madryn van a tener dos consultas populares, dos referéndums para poder votar, el provincial y el local, y a su vez, por otro lado, el sistema de boleta única para votar a los candidatos a diputados nacionales. Eso es lo que se va a encontrar en el electorado
de Puerto Madryn en el momento de la elección. Pero sí, quizás lo más importante, porque básicamente la reforma implica corregir un desfasaje que ha quedado en el tiempo por no actualizar la Carta Orgánica, pero lo importante es aclarar de dónde surge todo esto, que la realidad es que Puerto Madryn empezó a trabajar en dictar el Código Electoral desde el momento que provincia hizo lo propio a través de la legislatura, dio marcos justamente para que los municipios con Carta Orgánica que no tuvieran Código Electoral pudieran iniciar este proceso. De hecho, Trelew lo hizo también no hace mucho, en adhesión al Código Provincial. Puerto Madryn tiene algunas particularidades más en su Carta Orgánica, por lo cual requiere algo más que una adhesión. Hay que contemplar algunas cuestiones, por ejemplo, esta de los extranjeros, que no está contemplada en el Código Provincial. Y en todo este proceso de empezar a elaborar el Código Municipal, obviamente hay que partir de una base cierta, de decir, bueno, ¿cuál es nuestro electorado, no? Y ahí es donde aparece esta cuestión de los jóvenes de 16 a 18, que ya se había adoptado legalmente a nivel nacional y provincial, la incorporación de los mismos en el padrón y no a nivel local para las categorías locales. Sí. Así que ahí es donde arranca todo este proceso. Es uno de los primeros grandes cambios que hay que hacer para poder sancionar un Código Electoral municipal. Claro. Te pregunto, Martín, en lo que tiene que ver con la votación en el Consejo Deliberante, ¿hubo unanimidad, digo, en esta visión acerca de incorporar también los jóvenes a las categorías locales para la votación? Sí. Sí, la propuesta salió por unanimidad, no obviamente sin un arduo debate en las comisiones y bastante álgido en algún momento, pero bueno, es parte obviamente del proceso legislativo y finalmente terminó arribando a un proyecto de propuesta de reforma en la cual todos los concejales manifestaron el acuerdo, y de hecho es lo que se vio reflejado en el recinto al haber sido sancionado por unanimidad del cuerpo. Bien, entonces la gente de Madrid se va a encontrar, por el sí o por el no se acompaña que se incorpore para las elecciones locales a los jóvenes a partir de 16 para que voten. Entonces así. Exactamente. En conjunto con el referéndum también provincial. Quizás esto va más allá de tu competencia, pero bueno, por ahí te lo pregunto y está bueno, Martín. ¿Qué van a haber? ¿Distintos sobres? Es decir, para lo que vas a poner de la categoría de diputado nacional, a quien elijas, y por otro lado los referéndums. Bueno, en este caso el de Madryn y el provincial también, ¿no? De los fueros. Exactamente. En realidad va a haber distintas urnas, inclusive. Claro. O sea, una va a ser la urna de la elección a diputados nacionales, sí, y otra va a ser la urna de los referéndums. Okay. En el caso de la urna sí compartimos tanto el referéndum municipal como el provincial, la misma urna, justamente porque estamos adheridos a esta convocatoria, y de hecho el Consejo Deliberante, antes de tomar la medida, tuvo las respectivas reuniones con el Tribunal Electoral Municipal y con el Secretario Electoral Permanente del Tribunal Electoral Provincial, justamente para acordar la logística y de hecho justamente también la premura que implicó la sesión en la cual se sanciona esta ordenanza, que de hecho fue una sesión especial entre medio del calendario, justamente para no demorar al Tribunal Electoral Provincial, que está acordando con la Justicia Federal esta incorporación de los referéndum al comicio de octubre. Sí, vos decías, urna se comparte para el referéndum provincial y lo que tiene que ver con el municipal. ¿El mismo sobre también? Digo, en un sobre vas a compartir lo que pongas por el referéndum provincial y el municipal, ¿o van a ser sobres diferentes? Si bien no están impresas las boletas, por lo que entiendo, el sistema que se va a adoptar en realidad es sin sobres, que se pliega al ser boleta única, que se pliega sobre sí misma, okay, y lo que se introduce es la boleta doblada. Pero bueno, eso ya es una cuestión de implementación, que tengo entendido que la norma todavía no lo tiene definido porque no están los modelos de las boletas aún. Por eso hablaba de la competencia, que quizás no es un tema que te compete a vos, justamente, Martín, porque es la justicia electoral que está con eso. Gracias, Martín, por la información. No, muchas gracias a ustedes, cuando quieran. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Martín Ebene, el presidente del Consejo Deliberante de Madryn, bueno, y cómo se van a efectuar justamente los comicios por allí.